Nacional y el Ministerio de Educación presentan ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Mis queridos niños y niñas del tercer y cuarto grado de educación primaria, papá y mamá, un saludo a toda la familia que nos están escuchando. Bienvenidos a su programa radial Aprendo en Casa, un programa de juegos muy divertido, pero sobre todo lleno de aprendizaje. Soy el profesor Joel Ovalle, quien tiene el gusto de dirigir esta sesión. Quiero decirles que estamos muy contentos por el interés y los aprendizajes que van logrando en esta estrategia que el Ministerio de Educación está desarrollando a través del radio. ¿Qué les parece a ustedes? Además, quiero que sepan que para este mes de mayo, en el área de personal social, hemos preparado diversas sesiones que te ayudarán a reflexionar sobre temas como la importancia de quedarnos en casa, la importancia de evitar el contagio del coronavirus, qué emociones nos genera estar en casa por causa de este virus y finalmente elaborar recomendaciones para el cuidado de nuestra salud y el ambiente. Recuerden, queridos amiguitos, que debes tener tu cuaderno a la mano, un lápiz, un borrador. Invita a tu papá, a tu mamá u otro miembro de tu familia para que te acompañe y puedes conversar con ellos durante esta sesión radial. Sé que nos vamos a divertir y te va a gustar aprender. Niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria, antes de comenzar con nuestra sesión, vamos a recordar las recomendaciones que el Ministerio de Salud nos ha dado y que debemos practicar durante todos estos días que estamos en casa para no contagiarnos del coronavirus. ¿Recuerdan esas recomendaciones? Vamos, recuerden. O pregúntale a la persona que está a tu lado. Muy bien. Las recomendaciones son: primero, quédate en casa, así nos cuidamos todos. Segundo, lávate las manos con agua y jabón antes de comer y después de ir al baño. Tercero, evita tocarte los ojos, la boca y nariz con las manos sin lavar. Y cúbrete con el antebrazo o con un pañuelo al toser o estornudar. Muy bien, continuamos con nuestra sesión. Queridos niños y niñas, pongan mucha atención. El día de hoy vamos a aprender a reflexionar sobre la importancia de quedarse en casa. ¿Y cómo lograremos este importante reto? Participaremos de un diálogo entre ustedes y sus familiares, su papá, mamá u otro familiar. Responderemos preguntas y vamos a compartir opiniones acerca de un caso. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Estoy seguro que les va a gustar. A continuación, les voy a narrar una bonita historia. Pero, antes de iniciar la lectura, les pido que presten mucha atención a esta historia. Esta historia trata de la familia de un niño llamado Francisco. Ellos, después de una cena, realizan el siguiente diálogo. El papá dice: a ver, hijos, ahora que fui a la tienda a comprar los alimentos, encontré este periódico y hay una noticia acerca de que el presidente ha dispuesto seguir quedándonos en nuestra casa.
¿Quieren que los lea? Francisco responde, sí papá, yo quiero saber. Y su hermana María también. También papá, yo quiero saber. Y la mamá de ellos dice, todas las noticias que se escuchan por la radio, lo que se ve en la televisión, todas son del coronavirus. Salimos de la casa y con el primero que nos encontramos nos hablan de esa enfermedad. El papá responde, sí pues, eso dicen todas las noticias. Dicen que el coronavirus está en todo el mundo. Muy bien, pongan atención a la noticia que les voy a leer, dice el papá. Coronavirus en Perú. ¿Por qué es importante quedarse en casa en estas épocas de coronavirus? En el Perú, desde el día viernes 6 de marzo, se confirmó el primer caso de coronavirus. Ante esto, con la finalidad de contener y controlar su propagación, el presidente del Perú ha dado muchas medidas para evitar el contagio de esta enfermedad. Entre ellas, dispone una cuarentena, que es quedarse un tiempo en casa. También pide un lavado frecuente de manos, mantener la distancia de 1,5 metros entre las personas y no salir de casa solo para asuntos de necesidad, como compra de alimentos, medicinas, productos de limpieza. Y cuando salgan de casa, deben usar mascarillas y guantes, entre otras medidas. Terminó la lectura el papá. Francisco le dice, papá, esas medidas que nos ha dado el presidente nos sirven para evitar el contagio del coronavirus. Yo lo he escuchado en la radio también. ¿Recuerdas? Papá dice, sí, Francisco, sí lo recuerdo. ¿Qué dices tú, María? María le responde, papá, también dice que siempre tenemos que lavarnos las manos con agua y jabón. Francisco completa, dice que debemos salir del domicilio solo para la compra de alimentos, para comprar medicinas y productos de limpieza. Y debemos quedarnos en casa. Y la mamá les dice, hijos, ¿hasta cuándo terminará todo esto? Y el papá les dice, sí pues, tenemos que tener paciencia y cumplir todas las medidas del gobierno para estar sanitos. Muy bien, niños y niñas, ¿escucharon con atención esta primera parte de la historia de la familia de Francisco? Sí, ¿verdad? Seguro que les ha gustado. Ahora te pido que converses con tu mamá, papá o la persona que está a tu lado sobre esta historia. Conversas acerca de estas preguntas. ¿Por qué el papá quería compartir esa noticia a su familia? Muy bien, niños. Seguro que ha respondido. Quería informarles acerca de lo que ha dispuesto el presidente para evitar el contagio del coronavirus. Otra preguntita. ¿Qué medidas han identificado María y Francisco después de escuchar la noticia? ¡Qué bien! Sí que son muy buenos ustedes. Seguro han respondido que María y Francisco han identificado que deben lavarse las manos con agua y jabón y que deben quedarse en casa y solo deben salir para comprar alimentos, medicinas y productos de limpieza.
Seguimos. Otra preguntita. ¿Y qué pasa con la mamá? Está preocupada, ¿verdad? ¿Y qué le preocupa a la mamá? Muy bien, niños. Lo que le preocupa a la mamá es que ella no sabe cuándo terminará esto. Y al final, ¿qué les dice el papá? A ver, ¿recuerdan? ¿Qué les dice? ¡Qué bien! Seguro han dicho que el papá les dice: debemos tener paciencia y cumplir con todas las medidas del presidente para evitar el contagio de este mal y estar sanitos. Bien, niños y niñas del 3er y 4º grado de primaria, vamos a continuar con la segunda parte de esta historia de la familia del niño Francisco. Pongamos mucha atención. El papá dice: ¿podemos continuar con la lectura? Francisco le responde: sí, papá, está muy interesante. Igual que María, le dice: por favor, hay que continuar con la lectura, papá. Y la mamá le dice: sí, aunque tenemos que seguir quedándonos en nuestra casa, es bueno saber qué nos dice. Sigue leyendo. Y el papá les dice: muy bien, voy a continuar con la lectura de esta segunda parte de la noticia. Presten atención. Quedarse en casa es una de las medidas más eficaces que tiene como principal objetivo evitar el contagio y mantenernos sanos. Solo se permite salir del domicilio para la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. Se puede salir también para ir a los bancos, a los centros de salud o atender una situación de emergencia o necesidad. Lo que se prohíbe expresamente es salir por motivos no justificados. En el mundo, los países que tienen más casos de contagiados por esta enfermedad del coronavirus es porque la población ha desobedecido las medidas de su gobierno. Muchas personas no acataron la cuarentena, que es quedarse en casa. Por ello es que tienen una alta cantidad de contagiados. En nuestro Perú, la mayoría de ciudades y la mayoría de familias vienen acatando la cuarentena. Sin embargo, hay lugares donde la población no está cumpliendo esta medida de prevención. Por eso es que se están incrementando los casos de contagio del coronavirus, llevando incluso a la muerte de muchas personas. Y eso preocupa a todo el país. Culminó la lectura del papá. El papá les pregunta: ¿qué tal, hijos? ¿Escucharon lo que se les ha leído? Y Francisco le dice: sí, papá, también lo hemos escuchado la semana pasada en una clase por la radio. María dice: sí, papá, mi hermano tiene razón. ¿Te acuerdas que nos hablaban de que todos estamos en cuarentena? El papá les dice: está bien, hijos, pero ¿cuál es lo más importante de esta parte de la lectura?, les pregunta. Francisco levanta la mano y le dice: papá, habla de que debemos quedarnos en casa porque es la mejor forma para evitar que nos contagiemos del coronavirus. María complementa: sí, papá, también dice que en el Perú muchas familias estamos quedándonos en casa. Y la mamá dice: sí, hijos, pero también he escuchado que hay gente que no se queda en casa. Ellos no cumplen. Eso no está bien, que solo unos cuantos cumplimos.
Francisco le dice: claro, mamá, papá, pero por culpa de las personas que no se quedan en su casa, ellos se contagian a las familias, contagian a los vecinos y la enfermedad del coronavirus sigue avanzando. María le dice: sí, eso no es correcto. ¿Por qué unos nomás tenemos que cumplir? ¿Y lo resto? Francisco les dice: papá, pero lo importante es que nosotros debemos quedarnos en casa, ¿no? Y papá les dice: claro, tenemos que obedecer lo que nos dice nuestro presidente. Debemos no salir de casa. Y eso nos va a ayudar mucho en nuestra salud. María dice: sí, papá, está bien que no salgamos. Y cuando tenemos que comprar, tú serás el único que va a ir a la bodega. Y la mamá termina diciendo: tienen mucha razón, hijos. Nos comprometemos a seguir quedándonos en casa. Que todo sea por nuestra salud. Bien, mis queridos niños y niñas, así terminó esta bonita historia de la familia del niño Francisco. ¿Les pareció importante? Claro, y ahora vamos a conversar sobre esta historia. Con la persona que está a tu lado, dialoga acerca de estas preguntas. Primero, ¿sobre qué medidas de prevención del coronavirus dialogaban la familia de Francisco? ¿Qué medida de prevención es el que dialogaban? ¿Se acuerdan? Muy bien, niños. Dialogaban sobre la cuarentena, que viene a ser el tiempo que debemos quedarnos en casa. Otra pregunta: ¿por qué en algunos lugares del Perú los casos de contagiados y muertes por el coronavirus siguen aumentando? Ajá, están aumentando los contagios porque no se están quedando en casa. Están incumpliendo las medidas que el gobierno ha dado. Seguimos con otra pregunta. Entonces, ¿por qué es importante quedarse en casa? A ver, ¿por qué es importante quedarse en casa? Claro, amiguitos, quedarse en casa ahora es la mejor medida para evitar el contagio de este mal del coronavirus. Totalmente de acuerdo con ustedes. Y finalmente, te pregunto a ti, ¿cuál es el compromiso de la familia de Francisco al final de esta historia? ¿A qué se compromete? ¡Excelente! Estoy seguro que han dicho que se comprometen a seguir quedándose en casa, seguir cumpliendo con las medidas del gobierno para evitar el contagio y estar sanitos. Muy bien, niños, ustedes son unos campeones. Todas sus respuestas yo sé que lo han hecho de la manera correcta. Seguimos, mis niños, con esta clase del día de hoy. Luego que has conocido y conversado de la historia de la familia del niño Francisco y cómo están cumpliendo la medida, vamos a conversar ahora contigo acerca de lo siguiente. Primero, ¿es necesario organizarse en familia para cumplir la medida de quédate en casa?
¿Es necesario organizarnos en familia? Claro, niños y niñas, sé que en su respuesta está que han dicho de la importancia de organizarse, que no todos deben salir, debemos salir solo uno para evitar del contagio. Si se contagia a uno, contagia a toda la familia, contagia a sus vecinos y la enfermedad sigue avanzando. Por eso es bueno organizarnos en la familia para decir que solo una persona debe salir. Otra pregunta, estimados niños. ¿En tu familia se han organizado para cumplir con esta medida? Quédate en casa. ¿Sí o no? ¿Se han organizado o no? Bueno, me imagino que sí se han organizado, ¿verdad? Porque solo organizados vamos a evitar contagiarnos de este mal. Y cuando no nos contagiamos, vamos a estar sanitos. ¿Sí? Bien, niños. ¿Qué tal? Como se han dado cuenta, hoy hemos reflexionado sobre la importancia de quedarse en casa como una de las principales medidas para evitar no contagiarnos del virus. Ahora, quisiera decirles a ustedes que debemos seguir cumpliendo con esta medida para cuidar nuestra salud. Como reflexión final, les propongo que den respuesta a esta pregunta. ¿Cómo usaremos lo aprendido el día de hoy? Bien, dialoga con la persona que está a tu lado, ¿sí? Y cuando termines en este diálogo, ayúdate para que con toda tu familia realicen un compromiso para seguir quedándose en casa y evitar contagiarse del coronavirus. Y debes recordarles que deben cumplir ese compromiso. A los padres y madres de familia se recomienda que sigan acompañando a su niño o niña para que participe puntualmente de estos programas radiales. Recuerda, papá, mamá, que tú eres nuestro principal aliado para que ellos sigan desarrollando sus aprendizajes a través de este programa. Felicitaciones, papá, mamá. Sé que lo están haciendo muy bien. Asimismo, queremos dirigirnos a nuestros estimados colegas profesores, decirles que somos nosotros los actores clave para el aprendizaje de estos niños en esta época que estamos de cuarentena. Les invito a seguir escuchando las estaciones radiales y no olviden comunicarse permanentemente con las familias, con sus estudiantes. Brinden retroalimentación a los aprendizajes que aquí estamos dando. Sé que están haciendo con mucho esfuerzo este seguimiento. Felicitaciones por ello. A todos, niños, niñas, papá, mamá, muchas gracias por su atención brindada. Espero encontrarnos en la próxima actividad de Aprendo en Casa. Saludos. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.